Gregorio Samarripa Delgado es abogado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, tiene una maestría en Derecho en la Universidad de Guanajuato, es doctorante en la Universidad de Barcelona, ha sido diputado, alcalde y actualmente es presidente del Parlamento de Alcaldes y Diputados con mandato cumplido. Buenas noches, Gregorio Samarripa, ¿cómo estás? Aníbal, un saludo a ti y a todo tu equipo de Opinión y les felicito por no solamente por este canal, por este medio de comunicación, sino por el activismo que han realizado, muy progresista en esta ciudad y que ha trascendido fronteras de la misma, ¿no? Ojalá y sigan los éxitos en este medio. Para nosotros es un gusto y más con tremendos invitados porque, a ver, esta semana pues el Partido Acción Nacional ya sacó humo blanco para sus precandidaturas, resultó ser Teresa Jiménez, y en la semana anterior se anuncia la gran coalición PRI-PAN-PRD. Luis Marripa, platícanos de esta coalición, ¿cómo va a funcionar? Bueno, Andrés Manuel dice que es una coalición de hace muchos años. Si tú ves sus discursos, sus frases favoritas, ¿no? Las refiere a este tipo de coaliciones, alianzas, como se le denomine, ¿sí? Pero bueno, recordemos que esta coalición, esta alianza, se dio ya para estas elecciones federales del 2021 en varios estados de la República donde hubo elecciones, pero también en Aguascalientes, en el Distrito Federal número 1. Sí, yo lo vi poco porque como son posiciones las que se juegan, como esta, pues no estaba tan marcado como ahora va a ser para el estado de Aguascalientes, para una gobernatura, y de manera muy singular para una elección donde solamente va a ser gobierno del estado. No hay donde negociar, no hay posiciones de diputados locales, no federales, no regidurías, no alcaldías, pura gubernatura del estado. ¿Cómo van a ser esas coaliciones? ¿Sí? O cómo se va a formar lo que llaman muchos compañeros en los gobiernos de coalición. Bueno, de lo que no tenemos experiencia en México, no tenemos a nivel nacional y menos aún a nivel local. Todas las coaliciones son de facto. Entonces, esta alianza no es nueva para Aguascalientes, ¿no? Pero, bueno, hay que ser muy realistas. ¿Cuál es la situación del PRI? No solamente en este momento, Aníbal, también en el 2021, en estas elecciones, en el 2019, en el 2018, porque el PRI ha ido a la baja, no solamente en el 18 con el presidente de la República, sino también, si tú lo ves, en el 19 y en el 21. Y en el 22 va en el mismo camino. Entonces, aquí surge un pragmatismo, ¿sí?, de la lucha por el poder, por mantenerte, cuando las encuestas refieren que Morena se puede llevar, o más bien dicho, AMLO, porque él es el gran intelectual que está atrás de la marca Morena. Sí, anuncian, tú lo referías y otros amigos que saben de encuestas y de números, que de estas 6 gubernaturas, 6 se podía llevar Morena. Entonces, en ese contexto, los dirigentes de partidos políticos, del PRD, del PRI y del PAN, pues analizan, bueno, ¿qué hay que hacer? Pues echan mano de un pragmatismo de qué es lo que hay que hacer en el 22 para detener este tren de Morena. Sí, pero no solamente esto. Esto, Aníbal, es el ensayo del 2024, donde no solamente seguramente irán estos 3 partidos, sino irá una gran alianza para competir con Morena. Lo han dicho especialistas, politólogos, lo han dicho intelectuales, lo ha dicho mucho Demetrio Soy de la Tijera, que le ha dedicado un libro nada más a esta parte, diciendo, si no se alían todos los partidos políticos, difícilmente van a poder derrotar a Morena en el 2024. Entonces, estas alianzas no son nuevas, da cierta rispidez entre los que se dicen muy priistas, ¿sí?, y los que son institucionales, los ortodoxos, sí, pero yo le llamo algo así más sencillo. Es los que viven del PRI y los que viven para el PRI. O sea, es en ese contexto, los que están creyendo las plurinominales en todos los partidos. Aníbal, no solamente lo vas a ver en el PRI, lo ves en el PAN, lo ves en Morena, lo ves en el PRD.
¿sí? Los que viven del partido y los que viven para el partido. Y lo que requieren las instituciones que son instituciones públicas, pagadas con el erario público, requieren gente que trabaje para el partido, no gente que viva del partido. Eso es lo que estamos viviendo en este contexto. Entonces, en las alianzas, pues unos lo ven sí, otros lo ven no. Pero en realidad, lo que subyace en esto es el pragmatismo para llegar a esa gran alianza, a esa coalición, para detener el avance de algún otro partido. En este caso, está muy claro de quién se trata, ¿no? Pero en ese contexto dicen muchos, bueno, si el PAN no necesita, ¿sí? No necesita a nadie más para enfrentar a Morena y ganarle, ¿para qué se alían ellos? Salen sobrando, ¿sí? ¿Para qué? Pero te digo, aquí hay un pragmatismo, porque si no te enganchas ahora, difícilmente en el 24, sí, serás admitido. Pero también ese es un voto de confianza para decir, a ver, en el proyecto de reforma eléctrica, ¿vamos juntos contra el gobierno federal o no lo vamos? Y desde ahí venimos un poco firmando la carta de fidelidad para llegar a ese punto. El PAN, por ejemplo, le ha pedido al gobierno federal una mesa de negociación para empezar a dialogar, porque el PRI ya lo ha hecho en una asamblea y ya le dio apertura. Es más, ya le enseñó las florecitas y las manitas para decirle al gobierno federal, aquí estoy, siéntate conmigo y si dialogamos y me convences, podré votarte la reforma eléctrica. Y creo que también en ese mismo camino van otros partidos políticos, no solamente el PAN, hay Movimiento Ciudadano. Si me equivoco, bueno, ya lo estaremos viendo en las subsecuentes. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque tiene que ver con las alianzas políticas que vienen para el año que entra, ¿no? Entonces es un todos contra López Obrador. O sea, PAN, PRI, PRD. Sí, en realidad, Morena no es Morena. Morena sin López Obrador, cualquiera lo vencería. Aquí el gran orquestador, coordinador, comunicólogo, politólogo, se llama López Obrador, ¿no? Que es el que va marcando no solamente la agenda, la pauta, y ve, yo les digo, a manera de chascarrillo, ve cómo nos trae Andrés Manuel. Y si tú recuerdas, pues, tú alguna vez me llamaste la atención cuando en enero del 18 te dije, va muy fuerte, ¿sí? Y difícilmente lo vamos a parar. Y luego te lo dije en marzo y te lo dije en mayo, ¿sí? Y muchos se sorprendían, ¿sí? De que comentara ese tema, alguien que no estaba en ese color, en ese partido, pero era evidente, era obvio. A ver, ¿y cómo ganó López Obrador, Aníbal? ¿Con Manuel Bartlett? ¿Con Manuel Espino? ¿Con Gerardo Martínez Cáceres? ¿Con perredistas? En una gran alianza. Por eso te digo, es el pragmatismo. Yo estuve en la campaña presidencial 2012 coordinando la campaña de Peña en Aguascalientes y los comentarios, cuando nos reunían cada 8 días, si no es que era más rápido, cuando había cosas urgentes, decían, López Obrador lo llamaron los gobernadores del norte, muchos, varios, y le leyeron la cartilla, la cartita del Niño Dios, queremos esto, y la mediadora era nada más y nada menos que el Bester Gordillo. López Obrador no quiso sentarse, según lo dicen los operadores del mismo, con priistas y con panistas, no se quiso sentar. ¿Y qué pasó? Esa cargada de los gobernadores que no quisieron, que no los quiso Andrés Manuel, se fueron al PRI con Peña Nieto y gana Peña Nieto. ¿Qué sucede en el 18? En automático se juntan, se alían de facto o de manera oficial, ¿sí? con López Obrador, con Morena. ¿Y qué pasó? Eso es lo que ha pasado totalmente. Pero también, digo, las alianzas las hace Morena, con el PT, con el Verde y con otros partidos políticos. Pero este tipo de ejercicios los vas a ver en el 24 en toda su dimensión. Va a ser el ahora o nunca de estas cuestiones. Y más con los triunfos de Chile ayer, de un joven de 35 años, ¿sí? En ese contexto, para que veas más o menos cómo caminan las cosas en América Latina, ¿no? No solamente en esa parte, pero ese podría ser mi punto de vista de las alianzas. Es algo pragmático, ¿sí? No estamos acostumbrados a eso, no conocemos esa parte como se ha hecho en Europa, en muchos países de Europa, ¿sí? Pero bueno, en México estamos en una transición en la cual vamos avanzando lentamente, pero creo que
al final podemos consolidarnos en unos 3 sexenios más, en una clase política, sobre todo que entendamos bien la democracia y su contenido. Oye, Samaripa, te voy a hacer una pregunta y de nosotros no pasa. Digo, de este espacio no va a salir. A ver, sí estuvimos viendo tu estadística sobre tu récord de campañas y logramos, nos llamó la atención, y es la razón por la que te invitamos a este espacio, que de 1 a 1 eres el que siempre le ha ganado el PAN, o sea, sin los amarres políticos, ¿no? O sea, de las coaliciones y las alianzas, un PRI-PAN siempre va Goyo Samarripa ganando, incluso hasta la que te anularon en 2015, ¿no? Y que después fue una segunda vuelta, y si no ha sido por el PANAL, pues igual ganabas. ¿No te vas a sentir muy raro haciendo alianza con el PAN? O sea, vas a ver a aquellos con los que tú te enfrentabas electoralmente y ahora van a andar de cuates haciendo promoción para Teresa Jiménez. Bueno, sí, como que sacudes con esa pregunta los recuerdos, que a lo mejor los tienes muy frescos, y los tiene la ciudadanía, especialmente la del Distrito 1, la tiene el partido, porque aparte fue la última gran elección que ganó el partido en el 2015. Y de ahí para adelante ha sido puras descalabradas que han existido. Pero también de una elección que nunca se quiso defender, que desde el centro, desde Los Pinos se maniobró para poder repetirla y salvar al Partido del Trabajo. Pero más que ahora, Aníbal, cuando en una ocasión me llevaron a visitar al profe Anaya, presidente del PT Nacional, y los vi a todos después de una sesión comiendo con los buffets, con las bebidas, con las comidas, en una gran cena navideña, y cuando los volteo a ver, digo, si no es por mí, señores, a lo mejor no estuvieran aquí departiendo, ¿sí? Como comensales felices. Estas fueron las primeras reacciones. Pero ahora, en estas cuestiones tienes que dejar eso de lado, Aníbal, si no se avanza. Sí, yo siempre dije que he sido un candidato todoterreno y a lo que me enfrentaba trataba de sobrepasarlo, sí, siempre de manera muy civilizada. Si tú lo ves, yo nunca hice campaña negra tampoco. Pero te digo, el sentirse inquieto, el sentirse mal, creo que esa parte ya fue superada, ya quedó allí. Y creo que por bien de muchas cosas, en especial del Estado, en especial de la política, creo que pudiéramos trabajar sin ningún problema en ese contexto. Tenemos que darle una explicación a la sociedad, porque luego, o sea, cuando me veían, por ejemplo, comer o desayunar con distinguidos panistas, perredistas, morenistas, que me encanta esa parte porque aprendes muchísimas cosas y tengo amplísimos amigos, no solamente Alfred, la maestra Nora, Gilberto Carlos Ornella, sino muchos panistas, el mismo gobernador, Tere, el senador, Toño Martín del Campo. Yo viví mucho este proceso y alguien me hacía el señalamiento o me hacían algunas observaciones y yo le dije alguna ocasión al buen amigo senador, tu situación está en una mesa en el cual tienes tú que resolver tu futuro, ¿no? Esa parte. Entonces, con esa confianza de la que te comento, no tenía yo ningún inconveniente. Si es así y me llaman a trabajar desde el partido, créeme que me encantaría trabajarlo en la parte del Distrito 1, explicándole a la gente qué tenemos que hacer, pero sobre todo haciendo la política no de chats, no que superó la política de los cafecitos, ¿sí? Donde resolvías el mundo y ahora lo resolvemos en los chats, y yo creo que eso es lo que se nos ha olvidado, y a esa política le hemos quitado el cuerpo, el alma, ¿sí? Y requerimos volver a la calle. Y ahora te das cuenta por qué en muchos partidos están los jóvenes que van a ser los dueños de este mundo, porque este mundo, yo soy de la idea que este mundo no está esperando a ver quién se adueña de él. Sí, y este mundo de la política mexicana, ya lo viste en Chile, es de jóvenes, 35 años, líder estudiantil, sí, y lo estás viendo en muchos lados de esto y lo vas a ver seguramente en Aguascalientes con la línea o la tendencia que viene
para estas elecciones del 2022, ¿no? Entonces digo, no me disgustaría, si es que me invitan a trabajar, lo haré con mucho gusto, siempre aprendiendo cosas para si luego en el futuro, a lo mejor en el 24, volvemos a competir de manera diferente, ya tendremos alguna forma de explicarle y convencer a la ciudadanía, ¿no? Sí, porque estuvimos también investigando un poco de a qué te dedicas en tu despacho de abogado, porque ya no estás cobrando ni de alcalde ni de diputado. Entonces, tu despacho se encarga de temas de derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido, el hecho de que sea una mujer gobernadora, pues abonaría un poco al tema de los derechos humanos, ¿no? O sea, digo, romper algunos tabús o no tiene nada que ver y solo estamos aquí azotándonos. No, son tiempos de las mujeres y esta parte va a abre un gran parteaguas, ¿sí? Y creo que es la oportunidad histórica para Aguascalientes de renovarse este tipo de cosas. Y me refiero a muchas mujeres talentosas, no solamente a Tere Jiménez ahora, me refiero también a Lorena, me refiero también a Blanca Rivera, por hablar, Nora, la ves aquí, a Nora, metidísima en ello. Es tiempo de las mujeres. Y creo que Aguascalientes y la vida debe dar esa oportunidad, pero yo lo que comentaba con alguien, el tema de política de género muy marcada, yo le decía, es que esto no es fácil. ¿Por qué creen que los jóvenes difícilmente le entran a esto de la gobernabilidad? Porque esto desgasta, Aníbal. Y todos los partidos han salido del gobierno porque se desgastan. Unos más pronto, otros más rápido, ¿sí? Ese es el gran chiste, el mantenerte de ese equilibrio, como lo hizo Angela Merkel, ¿no? Por ejemplo. O sea, eso es lo que tenemos que ir aprendiendo. Entonces, es tiempo de las mujeres y puede ayudar mucho a eso. Y cuando me refiero a eso, no solamente en el tema de los derechos humanos, porque me he estado dando cuenta de que últimamente ya no se ve al votante como mercancía, como una despensa, ¿sí? Se ve al votante de carne y hueso, ¿sí? Que tiene corazón, que tiene alma y que tiene necesidad de comunicarse, ¿sí? Entonces, en ese contexto, he visto que las mujeres tienen mucho ese sentimiento, ¿sí? Femenino, de poderse abrir con el hombre, y al hombre le da mucha confianza este tipo de perfiles. Entonces, creo que vamos a ver un buen apartado en ese contexto. Y cerrando nada más el paréntesis del tema, que yo nomás he tenido 2 puestos públicos y los 2 me los ha dado la gente, la de alcalde y la de diputado local. No he tenido ni me ha interesado otro puesto de asesor ni este tipo de cuestiones. Yo siempre dije, voy a vivir para el PRI o para el partido, no voy a vivir del PRI para ver si me acomodo en tal regiduría, en tal diputación plurinominal. Siempre he sido de elección directa, ¿sí? Eso es lo que me gusta, porque eso te da legitimidad, te da autoridad y te da autonomía. Me acuerdo que un presidente del PRI, cuando yo era alcalde, ¿sí? Que renegaba yo mucho, en alguna ocasión se me ocurrió decir que las vacas estaban muy flacas en el 2009, y ándale, ¿no? La de 8 columnas de hidrocálido, y quererme jalar las orejas, como se dice de manera vulgar, y dijo el presidente del partido en ese instante, tranquilos, es un priista típico, ¿no? Y me quedé con esa frase ahí del priista típico, pero tenía ahí grandes asesores, ¿sí? Como Chuy Olivares, como Andrés Reyes, un profesor, como Memo Macías, ¿sí? Como Sergio Rodríguez Prieto, que eran mis asesores jurídicos, políticos, de academia. Y eso es decir, entonces lo miraban como raro que en el PRI me saliera un poco del contexto de la escuela clásica, tradicional. Yo me acuerdo que un día hasta don Augusto me invita a un café y me da un libro, ¿sí? De enseñanza política, pero con admiración. Y creo que por eso el señor es quien es, ¿no? Aunque Capetillo diga otra cosa, ¿no? Pero esto es pragmatismo político. Esto es, ¿cómo se llama? Convicción de lo que tú quieres, de lo que tú piensas, de lo que tú quieres hacer. Pero te digo, en el aspecto de derechos humanos, yo llegué a la política, sí. Yo no estaba en el PRI. Sí, yo venía de lo que tú acabas de hacer de la academia, y el servicio social en una oficina de la ONU en Barcelona, y ahí empecé a trabajar en los programas de combate a la pobreza. Por eso llegué aquí queriendo ser el primer ombudsman.
¿sí? En el 2004. En Eso 2004. Porque... Y yo fui el que traje a Lorenzo Córdoba a esta ciudad, a Miguel Carbonell, a Porfirio Muñoz Ledo, para hablar sobre la reforma del Estado. Sí, desde la perspectiva del activismo social y de derechos humanos. Era abogado de los barzonistas, de los edistas, del Frente de Lucha Campesina, de los ejidatarios, etcétera, etcétera. Y de ahí me invitan a competir por el PRI en Jesús María, en una convención donde ni siquiera era del PRI, entonces no podía estar en la convención, pero hubo la apertura, así, del partido, y pude participar y gané. Y de ahí empecé a trabajar esto. Gané la diputación local y luego coordiné la campaña presidencial del PRI y luego ya vine la diputación federal. Por eso ha sido mi trayectoria y por eso ahora cuando me han recomendado que participe en el tema del ombudsman nuevo, que ahora tengo más amigos, dije, es que esto no es de amigos. Sí, y aparte era un sueño cuando yo quise participar en el 2003, 2004, 2005. Sí, ahora no me gustaría regresar de la política a ir a un cargo así como derechos humanos, como que ya no lo siento en esa parte, aunque me siga dedicando a la defensa de este tipo de actividades, este tipo de cuestiones, y por eso he estado un poco aletargado, haciendo una maestría en Derecho Constitucional, en Derechos Humanos, terminando la tesis doctoral y otras cosas, pero sobre todo viviendo del despacho, porque es de donde como, ¿no? Bueno, yo quería abonar dos temas a la historia que nos estás diciendo. Lo primero es que no fuiste un abogado normal. No fuiste un abogado normal que efectivamente organizaste una serie de eventos que valieron para que si fueras en su momento un candidato natural a ser el ombudsman del Estado. Y ser ahorita el ombudsman pues sería trampa, porque como diputado te tocó reformar la ley de derechos humanos que lo convierte ya en un nuevo ente, ¿no? O sea, en el proceso de elecciones y demás. Y como priista tampoco creo que sea tan normal, porque no puedo dejar pasar esta entrevista sin preguntarte si es cierta la leyenda urbana de que una vez tomaste el partido, el PRI, y otra vez tomaste el Congreso. O sea, me parece que son parte de ese prismo no convencional, no sé por qué dices que eres un priista común, que es importante como resaltar en la historia del PRI. Quizás porque tomé el PRI, por eso gané la candidatura y gané la elección constitucional. ¿Quién era el presidente del partido? Roberto Tavares. Tavares. En ese tiempo llegamos a la sede del PRI para tomar protesta como en planilla de regidores y síndico, pero ya estaba otra planilla. Sí, entonces cuando veo esos movimientos que ahora se ve natural desde la perspectiva política, pero antes no, porque yo venía de la calle, de ser activista social, ¿sí? Y cuando veo eso, digo, pues no tomo protesta, ¿no? Y al lado estaba tomando Gabriel Arellano en el auditorio y decidí no entrar a la toma de protesta. Dije, yo no le entro así, yo no juego así. A mí me gustan las cosas sobre la mesa y muy claras. Y se empezó a hacer una algarabía ahí y dijeron, ¿qué vas a hacer? Dije, pues, cuando no pueden las leyes hay que utilizar las muelles, diría alguien. Y empezamos, la protesta se empezó a hacer 9 de la mañana, estaban los medios de comunicación, me acuerdo en ese tiempo, Pepe Morales decía, por fin, ay, ¿quién se le pone al brinco al dinosaurio, no? Pues ese tipo ¿cómo se llama?, de comentarios, pues alzaban esto. Entonces ya estaban ahí varios partidos políticos ofreciéndome ello, y tan es así que yo no fui a registrarme al IE, ¿sí? Cuando se cerraba ese día, ese 30 de mayo, lo tengo ahí presente, a las 12 de la noche se cerraba el registro y fue el partido a registrarme sin el consentimiento nuestro, ¿no? De allí era ya una algarabía, hice al siguiente día una asamblea informativa, pero de veras, ¿no? Como las de ahora, ¿sí? Y cité nada más 50 líderes de Jesús María para decirles qué hacemos ante esta situación. Pero no sé cómo se difundió la reunión, ¿sí? Y llegaron como 3,000 personas. Ya ni siquiera metí en la mesa el tema de qué hacíamos. Le dije, vamos para adelante y para adelante. Y así salió. Y también llegamos sin alianza,
¿sí? El partido solo contra Pampanal, y ganamos, fue el candidato más ganador en el 2007 la presidencia de Jesús María. Pero bueno, se juntaron de nueva cuenta todos los activistas de derechos humanos, los barzonistas, socialistas, agraristas, laboralistas, etcétera, se juntaron conmigo para poder ganar, y de ahí surgió ese programa de gobierno que hicimos, y nomás duré 2 años. Yo sí hice las consultas públicas con el IE, ¿sí? Donde le preguntábamos a la gente sobre las obras y los actos de gobierno. Sí, yo las hice de veras, ¿no? En forma, en publicidad, en tiempo y forma. Y hay muchos profesores de la universidad y de otros lugares, incluso del CIDE, que estuvieron muy pendientes de la situación. Hay consejeros electorales que ahora son magistrados distinguidos, como Chava Hernández, como Georgina Barquigia, que vieron ese tema. Y por eso se fue el atractivo para que Lorenzo Córdoba, Miguel Carbonell y varios, el papá de Lorenzo Córdoba, don Arnaldo, en paz descanse, estuvo aquí en Jesús María, estuvo en la Autónoma, y estuvimos difundiendo el proyecto de reforma del Estado que teníamos para, no solamente para Jesús María, sino para Aguascalientes. Y de ahí surgió la zona metropolitana y muchas cosas más para que todavía en un programa que hicimos aquí contigo, añoraban esos temas, que por qué no volvían a la palestra. Y seguramente ahora que tú nos ayudas a dar vida con esto, seguramente meteremos esos temas de nueva cuenta, porque creo que son los que hacen falta. Es la política que te digo, de la calle, de la gente, lo que la gente necesita, ¿sí? No de los chatos, de nos peleamos unos a otros y al siguiente día estamos ya decepcionados porque no salieron las cosas como esto, ¿no? Yo creo que hace falta una real política, porque no estamos haciendo. Sí, te digo, unos vivimos del partido, de los colores, y otros vivimos para el partido. Yo nada más he sido empleado público cuando he sido alcalde y cuando he sido diputado. Ninguna otra ocasión más, ¿no? Bueno, pero ¿te vamos a ver en campaña en la coalición? Te pregunto de nuevo. Sí, seguramente sí. Seguramente me vas a ver en campaña, sí, que luego revives, y con una creatividad, sale de pronto la creatividad, ¿no? Te desempolvas, se te cae la polilla, puedes hacer muchas cosas, pero sobre todo cuando empiezas a conectarte con la gente, ¿no? Pero vamos a ver cómo se siente. A lo mejor empezando eso ya no me siento bien, y a lo mejor me regreso, o a lo mejor podemos orquestar algo más hacia el futuro, y a lo mejor por ahí puede ir la cosa. Solo para finalizar, es pregunta obligada. El Parlamento de Alcaldes y Diputados con mandato cumplido acaba de presentar un foro muy interesante que lo subimos nosotros a nuestra plataforma y tuvo mucha comentario, mucha afluencia. ¿Cuál es la agenda? O sea, ¿cuáles son los próximos eventos que vamos a poder ver del Parlamento? Te digo muy rápido. Este Parlamento nace precisamente de la necesidad de pluralidad en este ámbito de la política. Sí, hay unos que ya fueron, sí, pero no quieren sacar la cara, sí, no quieren levantar la mano, no quieren opinar, porque estamos en la cultura de que como ya fueron y salieron vapuleados, ya no tienen ni voz ni voto. No somos nadie para quitarles esa voz ni voto. Sí, y si vieron las experiencias que han surgido, de decir muchos, me equivoqué en la decisión que tomé. Si lo volviera a hacer, corregiría esta parte, y lo han dicho en público. Es como aquel que va con el psicólogo y se desahoga y dice, me equivoqué, lo que yo proponía y en lo que me amarré estaba equivocado. Sí, y les recomiendo esto y esto otro. Quien lo ha escuchado se ha sorprendido y dicho esto. Y la ventaja de esto es que escuchas de todos los colores ahí, pero el tema es que ellos ya fueron. Entonces ya no tienen la camisa de fuerza, que son los colores o los partidos a los que tú te refieres con el tema de la alianza, que llegan como con camisas de fuerza, que no puedes voltearnos ni a ver ni a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba o abajo, porque te satanizan, ¿sí? Y te expulsan, o te llaman traidor, desleal. O sea, la ciudadanía requiere atención. La ciudadanía quiere vernos, como les he dicho, a medio mundo, sentados, sí, el amarillo, el comunista, el socialista, el capitalista, el morenista, el azul, todos sentados en la mesa, pero no peleándose. Los quiere ver la ciudadanía resolviendo su problemática, dando el ejemplo de que aún con diferencias se pueden llegar a las consecuencias. Es más, que sacrifican las diferencias por resolver sus necesidades de la población. ¿Qué sigue del Parlamento? Vamos seguramente a ver estos temas de las alianzas. Estamos por revisar la zona metropolitana. Creo que hay que retomarlo, aunque ya a nivel federal ya no exista ese fondo,
Sí, pero creo que se puede realizar a nivel local, y esa ciudad alterna que era, acuérdate, que era Rincón y Pabellón, creo que ya se puede extender hacia allá la zona metropolitana. ¿Sí? Ya está Libramiento entre San Pancho y Jesús María, ¿sí? El norte, que seguramente en el futuro va a ser el cuarto anillo de circunvalación, que debiéramos ir pensando en eso. ¿Sí? Que ya para dejar de lado ya los proyectos de cada 3 años o cada 6 años. ¿Sí? Y que llega esta administración y nada más se dedica a la feria. Y viene la siguiente y nada más a la feria. Y abandona el 90% del territorio que también es Aguascalientes, y por eso los marginas a estar muy pobres. Entonces, todo este contexto de la zona metropolitana creo que se puede rearmar muy bien aquí en Aguascalientes para tal efecto. Pero también vamos a ver otras cuestiones, no solamente políticas, sino también otros temas como el tema del mando único, ¿no? Al que, por cierto, te recuerdo, yo me opuse en el 2008, cuando me lo propusieron. Le dije, me vas a amarrar las manos, maestro. Sí, es con lo que vale un alcalde. ¿Cómo le va a decir a sus votantes, a sus gobernados, que tienes que pedirle permiso al de la policía? Sí, para que la policía que lo puso el gobierno del estado, y si es diferente contigo en el color, y como somos en México, pedirle permiso y te va a volver un rehén de él. Y pues fuiste votado tú, ¿no? Recuerdo cuando me dices, una vez llegué al Secretaría de Seguridad Pública Nacional y me metí, y casi me tuvieron ahí como unas 7 horas para acordar el tema del subsemún y ese tipo de cosas. Ya cuando nos tocó, me atiende un subsecretario, ¿sí? Muy de mala gana, y me dice, no, pues yo quién era, pues, de un ranchito allá X, ¿no? En Aguascalientes. Le dije, no, maestro, yo represento la voz de 100,000 personas, y usted no representa más que la amistad de su secretario. Así que por favor respete la investidura, canijo. No me sacaron de ahí porque yo creo que como que se apantallaron de pronto, pero con esa postura llegué a eso, ¿no? Y el plantón que dices que tomé en el Congreso fue el Palacio de Gobierno, en la oficina del gobernador, porque nos había movido los recursos, nos había quitado los recursos del Fondo Metropolitano, que eran para Jesús María, nos vieron por otro lado y fui y me planté con regidores, directores, y yo encabezando en la oficina del gobernador, y de aquí no nos salimos hasta que no salga firmado este acuerdo. Cosas como esas pasaron allí en ese contexto. Con Luis Armando Reynoso, que tomaste el Palacio de Gobierno. Con Luis Armando. Oye, solo para cerrar, acabas de mencionar un tema que es importante. A ver, en el último año del sexenio se está presionando para firmar lo que le llaman el mando coordinado, ¿no? El mando coordinado de seguridad, actualmente. Ha habido ya pues mucha resistencia por parte de Toño Arámbula y demás, pero nos ha surgido la pregunta, ¿por qué hasta ahorita está la presión para el mando coordinado? ¿No? Digo, ¿por qué no fue al principio, pues? ¿Qué lectura te da esto, pues? Porque a nosotros nos parece muy raro que solo sea la parte final del sexenio, que estén impulsando y queriendo someter a los alcaldes, como es el caso de Jesús María, ¿no? ¿Qué lectura le das tú? El trato siempre ha sido injusto. Pregúntale a los policías locales municipales y dicen, a ver, ¿quién se juega el pellejo? Porque los que vienen del estado andan en sus patrullas más nuevas y no salen a la calle a los operativos. ¿Quién se juega el pellejo? ¿Y cuánto gana este del estado y cuánto gano yo? Si yo gano 6,000 pesos, y no estás viendo la película El Infierno, ¿sí? Y este gana 30,000 pesos, ¿sí? El estatal. ¿Sí? Entonces, ¿quién debe cuidar a esto? ¿Quién llega primero a los operativos? ¿O cómo se coordinan los mandos? Entonces, en esa parte nunca se ha revisado. Yo porque nunca entré a esa institución o a esa dinámica. Sí, pero he visto cómo funcionan los demás. Ha sido muy difícil. De origen, cuando empieza el mando único, Aguascalientes tenía casi el 100% de elementos de policía y se los iba a poner a disposición al Estado para que lo coordinaran a su vez. Como que era una cuestión de familiaridad que no estaba bien clara, que no había mucha experiencia en ello y que se requería y se requiere una revisión. Pero hay que escuchar a los policías, ¿sí? Y sobre todo a los policías municipales, ¿sí? O sea, si tú haces la suma de los policías municipales que hay en el estado, pues rebasan con muchísimo los policías estatales. Y no tenemos nada contra los policías estatales,
Simplemente quien conoce el municipio es el policía del barrio, el policía que es de allí. Y es el que sale a la carga. Porque digo, bueno, pero antes les ponían, por ejemplo, mandos dirigiéndolos de alto rango. No, ya tampoco se dignan ir a Tepezalaco, sí, o a Rincón, a los lugares más humildes. Entonces, ¿a quién les mandan? O sea, cualquier elemento oficial para que dirija a comandantes, a primeros comandantes y ello. Por eso no está funcionando. Ahora, una cosa es la coordinación en seguridad pública y otra cosa es la coordinación política. Yo siempre les dije, no puede haber coordinación en seguridad pública si antes no hay coordinación política. Si no hay respeto al municipio, difícilmente. ¿Cómo depende de un secretario de seguridad pública? Un alcalde, un cabildo que fue electo de manera directa. Entonces, ¿dónde queda la votación? Pero también, bueno, ahí viene la necesidad de que los gobernantes nos pongamos a la altura de las circunstancias, con mucha madurez, con mucha estabilidad, para poder gobernar de manera objetiva, de manera correcta, de manera adecuada, ¿no? En estos tiempos. Pero lo del mando único creo que es un tema que hay que abordarlo, pero antes conocerlo muy bien, ¿sí? Para entender el por qué y escuchar a los alcaldes, no porque son de un color o de otro, decirles, ya no tienes razón, o estás polarizando. Quizás tenga algunos ingredientes políticos, que no lo dudo, sí, pero al final, pues no es un tema del alcalde y el gobernador, ¿sí? Sí, o entre autoridades, sino es en la parte operativa. Escuchen a los policías municipales, a ver qué necesidades tienen, a ver cómo se sienten y a ver si de veras hay coordinación o no la hay. Y lo que yo veo más que nada, más que coordinación, es subordinación. Y en ese contexto creo que siempre va a fracasar cualquier intento de mando único o de alguna programación en seguridad pública, ¿no? Pues sí, porque un mando coordinado entiendo que se pongan de acuerdo las corporaciones en una estrategia, pero están buscando ahora que los cabildos voten y reformen sus códigos para poder armonizar el gran proyecto. No sé, está muy escabroso. Pero bueno, será tema de otro parlamento, ¿no? De un parlamento de exalcaldes y diputados. Sobre ¿no? todo los alcaldes que ya vivieron esas experiencias antes, durante y después del mando único. Sí, porque ese tipo de elementos, como sociedad, me parece que es algo que está abonando muchísimo tu parlamento. Bueno, no, el parlamento que presides, querido Omar. Muchas gracias por tu valioso tiempo, que nos acompañaste en este espacio. Quisiéramos preguntarte más. Luego te preguntaremos por qué, si hacías consultas públicas, tomabas congresos, tomabas partidos, acabaste el PRI y no en Morena. Fue circunstancial. Porque, bueno, supongo porque en ese tiempo no había Morena en Aguascalientes, ¿no? Cuando los partidos no tienen el poder, abren las puertas. ¿Sí? Cuando tienen el poder, lo cierran. A mí me la abrieron, participé, como dijo mi abuela, le gustó, ahí le siguió, y ahora se aguanta, mijo. Por eso cuando pasó el 2015, dije, pues me aguanto y aquí estoy. Pero le digo, no es para denigrar a nadie. Yo creo que yo lo que siempre aprendí era darle imagen a un color, ¿sí? Darle dignidad, darle trabajo, pero a la gente decirle, ¿sí? Todos estos colores que usted ve son mantenidos por usted y tienen la obligación, ¿sí? De rendirle cuentas, pero sobre todo de ayudarle, de tutelarle en sus derechos. Y, a ver, y hablando de abrir puertas, ya es la última pregunta, insisto, pero a ver, ¿cómo le va a hacer el PRI para que no le pase lo del PRD? Que le fue tan cómodo hacer coalición con el PAN en Aguascalientes que ya no quiere salirse de ahí. ¿Qué va a hacer el PRI para que no le pase lo mismo y respetar esa institución antagónica, ¿no? El PRI es el PRI y difícilmente va a cambiar durante toda su existencia. Pero ¿quién gobierna? ¿Quién lidera el Senado? ¿Quién lideró la Cámara de Diputados? ¿Quién liderará la CFE? ¿Ese es el PRI? Me quedo con eso, Luis Omaripa. Te agradezco mucho y a usted su valioso tiempo que nos acompañó en el desarrollo de esta charla con Luis Omaripa Delgado. Teníamos que invitarlo a platicar sobre esta coalición y así nosotros tenemos la próxima semana una cita. Tu imagen, tus preferencias sexuales y tu religión
son datos personales. Nadie tiene derecho a usar tu información personal sin tu consentimiento. Ninguna dependencia puede hacer uso de tus datos para promoción, ventas o con fines electorales. Evita compartir imágenes o videos con contenido sexual. ITEA, Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes.